Lo prometido es deuda, su novela Logia, publicada en agosto del año pasado, un relato inspirado en la Logia Lautarina, ha vendido más de 20.000 copias. En los próximos meses se editarán en Argentina, México y España. Y ha tenido críticas dispares, pero diría yo críticas más bien positivas. Una novela que ya lleva vendida más de 20.000 copias. Es todo un éxito, uno de los libros éxitos del 2014. Ahora Francisco Ortega está con El Verbo Kaifman. Y encontré, Francisco, por ahí una nota a 2 páginas en la revista ¿Qué pasa? Que decía: la vida de un rockstar. Estamos frente a un rockstar, estamos frente a los 15 minutos de fama de Francisco Ortega. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí. ¿Eres un rockstar? Yo creo que la nota de qué pasa fue bastante exagerada, pero... O sea, del título, la nota está bien buena. Pero tiene que ver... la vida de un bestseller, y aparece a 2 páginas las fotos de distintos momentos del día. Yo creo que tiene que ver con la moral del artículo, que en el fondo trataba de mostrar cómo era un día durante unas sesiones de firmas y conversación con lectores. Igual no es primera vez que me comentan el título, pero es divertido. No sé si uno se pueda comparar a un rockstar, pero algo de sintonía con el público y cosas como bien especiales pasan, como que es lo que se relataba en esa nota. Pero es un momento de éxito, sin duda. Sí, o sea, yo lo digo sin falsa modestia. Sí. Yo trabajé harto tiempo en una editorial, sé más o menos cómo se maneja el mercado editorial chileno, y en verdad desde esa experiencia, traspasándola a lo que a mí me pasó con Logia, lo que está pasando ahora con El Verbo Kaifman, creo que sí, se puede decir que hay una suerte de fenómeno. En Chile una novela exitosa vende un promedio de 10.000 ejemplares. Claro. Exitosa. Y Logia estaba superando bastante lo que se vende bien, los números como considerados como altos en Chile. Ahora hay que ver lo que pasa afuera, hay que ver qué va a pasar con el libro en mercados donde en verdad hay industria del libro. Pero por lo menos en Chile se da una cosa que es una novela que ha sintonizado muy muy bien con su público y ha encontrado un público súper fiel, súper interesado, que se ha recomendado el libro, que le ha gustado el libro, que se lo ha prestado, que se lo ha regalado, etcétera, etcétera. Y en eso creo que sí, en eso hay como una suerte de, no sé si sea la palabra rockstar, porque es muy grande, pero sí es un libro que es importante. ¿Y estás viviendo como una pequeña fama? Yo creo que los escritores en general no podemos hablar de fama. Yo creo que a mí me gusta más la palabra, nos convertimos en conocidos. No, porque famoso es, no sé, pues Benjamín Vicuña. Es una buena comparación. Un famoso es alguien al que, no sé, pues, una marca de autos le pasa un auto. Un famoso es alguien que es embajador de distintas marcas. A mí no te ha pasado. Y todavía no, Francisco. Y no conozco a ningún otro escritor que le pase. O sea, creo que la fama dentro del ámbito de los escritores, lo más parecido que se produce algo en esa lectura es lo que se da, por ejemplo, en las ferias del libro, donde uno es como uno y los colegas somos como centro de atención. Claro. La gente se nos acerca. En esos 15 y hacen fila para firmar tu libro. Claramente, en esos 15 días uno puede hablar, sí, acá hay escritores famosos, acá hay escritores más o menos famosos, pero en el resto uno es bastante anónimo. Tiene que ver también porque en el fondo lo que es famoso es el libro, no es el autor. De hecho hay gente que ni siquiera te reconoce porque ni se fijan en la solapa, ven el nombre y da lo mismo. Creo que uno no es rostro y para ser famoso uno tiene que mostrar la cara o tiene que tener cierta exposición pública como un músico, como un actor, como no sé. Ya, de todas maneras es un éxito. Tú decías algo así como un fenómeno. Logia se mantuvo en el ranking de los top del año pasado, y siempre cuando pasan estas cosas así como fenómenos, que tú decías, un libro que vende más de 20.000 copias cuando estamos acostumbrados a un margen de 10.000 tal vez, aparece esta discusión que yo no sé si tú dirías que es chaquetera o no, de la literatura comercial. De la literatura comercial versus otra literatura que yo no sé bien definir artística, cuál es, claro. La llamamos artística. Yo creo que esa ¿Te parece una discusión, primero, 2 cosas? ¿Te parece una discusión válida cuando pasan este tipo de fenómenos? Y si fuera la tuya una literatura comercial, ¿qué te pasa con eso? Como diría Kalavsky. Yo creo que una discusión que no solo se da acá, sea en todas partes, y tiene que ver también con cómo se mueve la industria del libro. Evidentemente hay novelas y escritores que tienen una lectura mucho más artística y otros que tienen una vertiente más comercial.
o más masiva. Es una palabra que suena un poco más bonita que comercial. Finalmente todos son comerciales. Sí, claro, para eso estás haciendo. O sea, efectivamente todos los que estamos escribiendo queremos que nos lean, queremos que estar en librería, queremos hacer prensa, queremos hacer un montón de cosas, que en el fondo que el libro exista. Por lo tanto, todos los libros en el momento en que están publicados, ya sea por una editorial chica o por una editorial grande, son efectivamente son un producto comercial. Unos que son, insisto, unos que son mucho más artísticos y otros que son de vocación más masiva. Unos que tratan que tienen una búsqueda del lenguaje, una búsqueda estética, otros que se centran en la historia. Yo estoy apuntando a una novela que se centra en el cuento, en la historia, en el relato, en lo que pasa. Creo que así como es súper bueno que exista gente como, no sé, Hannes Kureichi, pero también tiene que existir gente como Stephen King. ¿Te fijáis? Claro. Y eso se da en todas partes. Y eso no hace ninguno mejor que el otro. En el negocio de la música, en el negocio del cine, o sea, si existe el Ciudadano Kane, tiene que existir la Guerra de las Galaxias. Sí. O sea, existe el equilibrio y nadie puede decir que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? La música igual, en la televisión igual. Creo que, claro, acá en Chile, porque se hace muy poca literatura comercial, creo que llama más la atención. Pero también me pasa que en el caso de Logia se ha dado una cuestión muy muy distinta, porque ha sido reseñado en varias partes, tuvo una crítica bien mala, que fue la de la tercera, pero el resto de las críticas han sido más bien buenas. Creo que la crítica de la tercera, más allá de la apreciación estética que hizo el crítico, se fue en una volada, o llamarlo de alguna forma, bastante personal, muy rara, tratando de parecer más inteligente que el autor, claro, corrigiendo que los hechos históricos no eran así. Bueno, si en el fondo los hechos históricos, es una novela de conspiración que está tratando de presentar una historia alternativa. Obviamente que uno trata de cambiar un poco las cosas porque ese es el juego de la novela. Quien callaba no llueve nunca. Sí, es verdad, ahora no llueve nunca, pero en el siglo XIX sí llovía. Entonces, era como corregir los errores de la novela. Creo que se fue en esa, no sé... Juan Manuel tiene cierta visión sobre la literatura que es bastante es muy raro al autor que lo levanta y sobre todo chileno, pero creo que ese prejuicio hacia la literatura comercial, por lo menos en el caso de Logia, ha bajado un poco. ¿Sí? Yo no lo he sentido tanto como lo he sentido así con otros libros no míos. ¿Qué pasa un poco con los actores cuando hacen teleserie y hacen teatro? Sí, creo que lo que ha ayudado harto es que yo abiertamente he dicho que esta es una novela masiva. A eso apuntaba yo cuando te decía que te pasa a ti. Sí, yo nunca he estado, he disimulado o dicho, no, esta en rigor es una novela que trata de contar una historia disfrazada de como novela masiva, pero por debajo hay que ver una lectura social política. Creo que efectivamente Logia sí la tiene, pero eso se lo tareo a los lectores. Lector, claro. Y algunos críticos que lo han encontrado. Hay un par de críticos que encontraron efectivamente una lectura que está por debajo de la novela, que tiene que ver con el negocio editorial. Pero más allá es una novela que su moral era contar una historia de aventuras. Una historia de aventuras para gente grande, para lectores adultos. Eso con Logia, uno de los libros exitosos, revelación del 2014. Yo tengo aquí en mis manos este otro, que es El Verbo Kaifman, que viene precedido del éxito de Logia y que tiene en su portada el escudo de Chile con la esvástica nazi en el interior. Muy provocativa la portada. Muy provocativa la portada, y es verdad, habla de una hermandad, de una conspiración nazi en el sur de Chile. ¿De qué se trata, Logia? A mí me pasa con los libros de Francisco Ortega, te lo decía la otra vez también, que más allá de que los críticos te corrijan que en Callao llovió o no llovía, que la fecha del libro, es que uno no sabe en la segunda página si lo que está leyendo es verdad o es mentira. Y tiene, esa es la idea, es jugar con el verosímil. Tiene ese juego del verosímil que a uno lo engancha y lo sumerge en él. Sí, a ver, sobre la portada, es bien provocadora. Es bien provocativa la portada, sí. Provocadora. Cuando la diseñamos a medias con Marcelo, que es el portadista de los dos libros y que además hace los mapas que van dentro en la contratapa. Lo discutimos con la editorial, incluso creo que lo hablaron con abogados, a ver si había gente que se podía sentir. Ese punto. Sí, pero si tú lo miras, demasiada suspicacia. Pero si lo miras bien, es en teoría
es reconocible como el escudo de Chile, pero tiene suficientes detalles como para diferenciar del escudo de Chile. Si uno lo mira detenidamente, probablemente no hay un huemul y un cóndor, por ejemplo. Hay un grifo y una águila imperial. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Te fijáis? Entonces, claro, uno puede alegar con ese sentido. Lo mismo que pasó con la portada de Logia, que muchos masones se sintieron aludidos porque era el signo masónico, y algunos reclamaron que era un signo sagrado para los masones, pero en rigor, si tú lo miras bien, no es el signo masónico. Eso es una alteración del signo, porque en el fondo se trata de... Lo que está aquí es de todas maneras exactamente el escudo lo mismo, con la swastika. es provocar... ¿Por qué? Porque la historia tiene que ver precisamente con el mito conspiranoico de la presencia de nazis en el sur de Chile. ¿Ya? Que lo hemos escuchado. El verbo caisma en rigor es una versión extendida, bastante extendida, tiene más de 300 páginas, más de la que tenía, de una novela, en total 517. De una novela anterior que se llamó El número Caif, que fue una novela que yo publiqué el 2006, que de alguna manera es el antecedente de Logia y de todo lo que estoy armando ahora. Esa novela yo sentí que siempre que quedó a medias, que le faltaban datos, y mientras estaba escribiendo Logia, entendí que Logia era una novela, el universo de Logia convivía muy bien con el universo del verbo Kaifman. Yeah. Las novelas dialogaban entre sí. Entonces volví al manuscrito original del número Kaifman y empecé a trabajar sobre él. Volví todo el material que había cortado, agarré todo lo que tenía sobre una segunda parte que finalmente nunca se publicó por cambios de editor y un montón de líos que está de más mencionar, y que esa segunda parte se llama El verbo Kaifman. Finalmente con ese material de la segunda parte, con el material del libro existente, con el material extra que estaba inédito, más un par de capítulos nuevos, más de Logia, armé un libro nuevo a partir de un libro que ya existía. ¿Ya? Que tenía había una ventaja editorial no menor, que era el hecho de que el número Kaifman era una novela que se publicaron 2 ediciones y después era inconseguible. Entonces había muchos lectores que me preguntaban por el número Kaifman, ¿dónde lo pueden encontrar? Yo decía, el número Kaifman ya no está en ninguna librería. Bueno, ahora está. Dentro del verbo Kaifman está el número Kaifman. Ya, el número se convierte en verbo. El número se convierte en verbo. Has dicho tú varias veces. Exactamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos del verbo Kaifman? ¿De qué hablamos? Hablamos de una novela que parte de una historia real, una historia que a mí me la cuenta mi papá. Mi papá es técnico agrícola, trabajaba el año 2006, trabajaba para la CCU, aparte a cargo de la cebada para la... ¿Aquí en Santiago? No, en el sur. Él estaba a cargo más o menos desde Malleco hasta Osorno, esa zona. Ocurre que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esta es una historia real, la economía alemana estaba totalmente destruida y las fábricas de armas tienen que buscar una forma de subsistir. Y muchos diseñadores y fabricantes de tanques comienzan a trabajar para Lance, que es una fábrica que hizo tanques durante la Segunda Guerra Mundial, pero su expertise era en la maquinaria agrícola. Y ellos diseñan un tractor llamado Lance Bulldog, que son tractores como de metal, muy duro, que parecían pequeños tanques, que existían más o menos en dos versiones. Uno con ruedas de goma, como los tractores, como entendemos un tractor, y otros que tenían orugas, como pequeños tanques. ¿Ya? Esos tractores tenían varias particularidades. Uno, que eran muy resistentes, y la otra que eran muy económicos, ya que no solo funcionaban con petróleo o combustible, también podían funcionar con una mezcla entre alcohol y agua destilada. Lo que permitió que fueran unas máquinas ideales para economías jóvenes. Ya. A través del gobierno de Perón en Argentina, Lance se establece en Latinoamérica y los tractores son repartidos a Paraguay, sur de Brasil, Argentina y Chile. Particularmente al sur de Chile. Particularmente al sur de Chile. Tan particularmente al sur de Chile que si tú hoy día te paseas, le digo a cualquier auditor que anda por el sur, que anda de vacaciones, va a ciudades como Victoria, como Trayén, como Lautaro, como Villarrica, como, qué sé yo, como Nacimiento, que está muy en boga hoy día, o Mulchen. Nos encontramos con tractores Lance. Cuando uno va a las plazas de juegos infantiles, ¿ya? Suelen haber tractores Lance convertidos en juegos infantiles. Los fierros. El material. Por ejemplo, los tienen pintados así como... Ah, perfecto, ya. O sea, un pedazo de carrocería hecho... Por ejemplo, si alguien anda cerca de Curacautino, Victoria, en la plaza que está cerca del cementerio de Victoria, que está con una parte alta, hay una pequeña plaza con juegos infantiles y hay un tractor, ese es un tractor Lance. Ya. O sea,
los pueden ver y todas las cosas. Los campos del sur de Chile están llenos de restos de estos tractores por aquí y por allá. Lo que pasa es que hasta ahí todo normal, ¿no? Una importación. Lo inusual comienza más o menos en el año 2003. Estamos hablando de los años 40 cuando los LANs llegaron a Chile. Después finales de los años 40, años 40-50. Hasta que el 2003 comienzan a aparecer en el sur unos extraños personajes, o sea, no extraños, no estamos hablando de gente deforme, que la gente hablaba de que eran gringos, rubios muy altos, que se aparecían en camionetas grandes, recorrían los campos, se decían embajadores de unos museos agropecuarios en Australia y Alemania y Inglaterra, y andaban buscando tractores Lance. Entonces cuando había alguien que tenía, sí, acá tenemos un par que quedaron de los años 40, están abandonados en la bodega, los podemos ir a ver, los iban a ver, agarraban unas plantillas Excel en unos laptops, revisaban los números de serie, y si los números de serie de los tractores coincidían con los que aparecían en su Excel, los compraban pagando muy buena plata. Ese negocio, hubieron dos hermanos, que creo aparecen los nombres en la primera página, se me fueron los nombres, los busco. que mantuvieron un negocio extra bastante particular sobre los tractores Lance, hablando con campesinos, con administradores de fondos, y hubo una suerte de se pasaban datos y pagaban súper bien por los tractores si coincidían con esos números de serie. Cuando te digo bien, pagaban sobre $1 millón por lata. Por una chatarra. Supuestamente para un museo agropecuario. Cuando uno lo piensa desde una lógica, dice, claro, si yo necesito tractores para 3 museos, necesitaré suerte 6 tractores, 9. Sí, claro. No, ¿para qué voy a comprar 40? Pero llegaron a comprar más de 100 tractores. Entonces comienza un mito urbano, un mito rural en rigor, contemporáneo en el sur, que es recopilado por varios diarios de la zona, el Austral de Valdivia, el Austral de Zona, el Austral de Temuco, de que estos cazadores de tractores Lance en rigor no estaban buscando tractores para llevarlos de vuelta a Alemania. Estaban buscando algunos tractores que en determinados números de serie fue escondido algún tesoro perdido del Tercer Reich. El mito más abierto era estaba el oro perdido de Hitler. ¿Y ese oro perdido estaba o fundido en los motores de los tractores? ¿Ya? O en esos motores estaban las coordenadas geográficas para encontrar ese oro. Y eso pasó en la realidad. O sea, eso pasó tan en la realidad. Se retrató en los diarios. Eso pasó tan en la realidad que yo en ese tiempo editaba la revista, estaba a cargo de la edición chilena de la revista Muy Interesante. ¿Ya? Yo fui director de la revista Muy Interesante 3 años de la edición chilena, hasta antes que la comprara Televisa. Y yo reporté ese caso. Hiciste una nota. Hice una nota con un periodista de Los Ángeles que me sacó las fotos. Ese artículo después fue tomado por una revista que hacía Movistar, que también se hizo una nota, incluso no tan larga, y Televisión Nacional hizo una nota para el 24 horas. Yo agarré eso. Pero la nota era sobre la teoría. Sobre esta historia extraña, si en estos tractores estaba el tesoro de Hitler. En Argentina ocurrió exactamente lo mismo. También el Página 2 hizo un reportaje completo, el oro perdido en los tractores. Y yo agarro eso porque me dije, ¿por qué nadie está agarrando eso para hacer ficción? Y construyo el número Kaufman. Claro que yo no voy, el número Kaufman, entonces y ahora el verbo Kaufman. Claro que yo como que dejé de lado la teoría del oro nazi y me fui a otra teoría que a mí me parece muy, muy interesante. La SS nazi forma un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, crea una división llamada Ahnenerbe, que es una división de arqueología ancestral. Estos personajes eran arqueólogos alemanes que estaban al mando de Himmler y de Hitler, y que su misión en la vida era encontrar, tú cachai la fascinación que tenía Hitler con las civilizaciones perdidas, sí, claro, y todas esas cosas, era encontrar objetos de poder alrededor del mundo. A ellos se les comisionó buscar el Santo Grial, buscar el Arca de la Alianza, buscar la lanza de Longinos, buscar etcétera, etcétera. Los malos de Indiana Jones eran miembros de la Ahnenerbe, de este grupo de arqueología fantástica, así se le llama, del Tercer Reich. Ellos en rigor encontraron algunos objetos y los llevaron a Berlín, como el golem de Praga, incluso la lanza de Longino, la supuesta lanza que hiere el costado de Cristo, se la entregan a un museo particular de Hitler. Y
ellos vinieron, al menos 4 o 6 miembros de la NERVE llegan a Chile y Argentina el año 38 a buscar la ciudad de los Césares. Y se pierden buscando la ciudad de los Césares. Desaparecen. Desaparecen Del mapa. O vuelven a Alemania y nunca se sabe qué pasa. Ya, perfecto. Yo tomo eso. Tomo toda la idea de, y que hay documentos también de que al final de la Segunda Guerra Mundial convoyes de submarinos alemanes aparecen en el Río de la Plata y aparecen en el sur de Chile buscando un refugio supuestamente que los nazis tienen en la Antártica. Tomo esas dos ideas, tomo la historia de los tractores nazis y tomo además una conspiración relacionada con los templarios y todos estos personajes que aparecen y que son bastante útiles para armar este tipo de historias. Que siempre sirven, ¿no? Y siempre sirven. Y construyo una epopeya más larga y donde el eje narrativo es un abogado santiaguino que se llama Paul Kaifman, de origen judío. Él está en Santiago viviendo su vida bastante normal hasta que reaparece en su vida su primo Samuel, un personaje conflictivo dentro de la familia Kaifman. Tras reconocer su homosexualidad, sus abuelos y sus padres lo sacaron de la familia y Samuel se erradica en Chicago, donde tiene una aparentemente exitosa carrera de arquitecto, y él rompe con Chile. Hasta que cuando comienza la novela, Paul recibe un llamado tipo 3 de la mañana, hoy encontramos a tu primo Samuel entrando a robar una casa en Las Condes. Entonces, pero ¿cuál es la idea? Si este tipo, si mi primo estaba en Chicago, era un exitoso arquitecto, va a una comisaría en el Padre Hurtado, una que queda por ahí, lo libera, se reencuentran y él le pide que ya, no te voy a tú no quieres hablar con la familia, quédate conmigo, pasemos unos días, pero no te puedes mover de mi casa porque o sea, yo gracias a mis contactos te logré sacar de la comisaría y del problema legal. Efectivamente, el primo al día siguiente desaparece y reaparece 2 semanas después en un motel de Temuco con cerca de 34 puñaladas en el cuerpo. Entonces, lo que aparentemente es un crimen pasional homosexual termina siendo una cuestión nada que ver, que se relaciona con una vida secreta que tenía este primo como miembro de un grupo de cazadores de criminales nazis en el sur. Wow. Y ahí se larga toda la historia. Y entre medio la novela además tiene antes la novela tiene un prólogo bastante largo, como de 40 páginas. De hecho, es un prólogo que son historias distintas y en años así, no sé, 1800 y luego pasa... Y que luego se van respondiendo alrededor de la trama. Claro. Y ese prólogo tiene que ver con una serie de incidentes que son súper importantes en la novela y que chocan entre sí y que finalmente son la gran respuesta al desenlace. Básicamente es la novela empieza en la Edad Media, con el descubrimiento de un manuscrito. Luego salta a 1908, el incidente Tunguska en Siberia, que es un hecho que hasta el día de hoy no tiene explicación. La mañana del 30 de junio de 1908 hubo un estallido descomunal en la zona de Tunguska en Siberia, que arrasó con 2.000 kilómetros cuadrados de árboles y no dejó cráter. Entonces no se sabe si fue un meteoro o fue algo más, algo distinto. La novela plantea una hipótesis sobre el incidente. Oye, Francisco Ortega, algo decías tú al inicio, y la historia que da origen a este número Kaifman y luego al verbo Kaifman es apasionante en sí misma. Uh-huh. Y tú dijiste algo así como, no sé cómo a alguien no se le ocurrió antes de hacer ficción. ¿Andas en eso todo el tiempo? Porque uno podría decir, si quieres seguir teniendo éxitos o tener las historias parecen estar ahí y son muchísimo más ficcionadas de lo que nosotros pensamos. A mí me fascina, a mí me fascina la historia de Chile, me gusta mucho, y creo que la historia de Chile hay mucho que nosotros no sabemos y hay mucho que nosotros que está en el aire, que hay un montón de historias muy entretenidas que creo que dan para poder construir una suerte de universo mitológico chileno muy interesante. Claro, y también reconstruir de alguna manera personajes que son tan intocables, tal vez, lo hablábamos a propósito de Logia, así como de decir de O'Higgins cosas que nos habían dicho, Bueno, yo ahora estoy trabajando para la secuela de Logia. ¿Te gusta eso de reversionar la historia? Sí, estoy trabajando para la secuela de Logia con Prat, pero con un Prat distinto al que conocemos. Sí. Un Prat que tiene que ver con su afición por el espiritismo. ¿Pero eso es verdad? Eso es verdad. Escribía hasta textos de espiritismo. ¿En serio? Prat. Y el Prat que fue espía para el gobierno chileno mucho antes de la Guerra del Pacífico.
Espía para el gobierno Entonces, chileno. era espía era en Argentina y en Brasil al servicio del gobierno de Chile. Era una especie de James Bond chileno, antes de convertirse en héroe el 21 de mayo. ¿Y crees tú que los historiadores leen las novelas de Francisco Ortega? Me gustaría saber que sí, pero me llama la atención que ninguno haya respondido a ciertos temas que aparecen en Logia. ¿Con polémica? ¿Que haya respondido increpándote o reprochándote algo? Claro, me parece... de hecho, había un lector que me decía, oye, esto y hartos cuando apareció el libro me decían, van un montón de historiadores a saltar con esto, pero no ha saltado nadie. Bueno, Tal vez no la lee, ¿no? ¿Tú crees que sí la lee? yo creo que... O no quieren entrar en polémica, no sé. Pero un historiador que lee Logia o que lee el verbo Kaifman. Yo creo que en el caso de Logia puede hacerle más ruido a algunas cosas. ¿Por qué? Porque Logia toma la historia de Chile. Toma derechamente la historia claro. de Chile y toma al mismo Higgins, La a Logia Carrera, incluso a Javiera Carrera. En el caso del verbo Kaufman es historia más contemporánea, tiene que ver con la presencia de nazis en el sur de Chile. Y ahí hay espacio para elucubrar. No, claro, de y todo hay tipo. tanta teoría que ha salido sobre sí. ese tema, Sí. se ha hablado siempre. Exactamente. De hecho, ¿cómo no ha salido una película sobre la presencia de los nazis sí, es verdad. en el sur? O sea, y de alguna manera tenemos la historia con la dignidad, que no la toco en el verbo Kaufman, pero tenemos también Isla Friendship, que sí aparece en el verbo Kaufman. Qué impresionante lo de la Isla Friendship. Sí. Que eso tenía que ver también con el avistamiento de ovnis. Sí, pero la teoría que aparece en el libro tiene que ver precisamente con alemanes, más con nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que están escondidos en una isla que en rigor no es una isla. A propósito del éxito de estos dos libros, ahora está el verbo Kaufman sobre la mesa. Leí muchísimas entrevistas tuyas, particularmente el fin de semana pasado, y en alguna parte, no recuerdo bien, pero hablaban como del éxito del libro largo. Porque en esta época donde uno anda con las cosas más chiquitas que Sí. Logia y el verbo Kaufman son libros de más de 500 páginas. ¿Ves ahí también un triunfo? Yo creo que es... mira, no sé si lo veo como un triunfo. Yo creo que al lector chileno y al lector de bestseller chileno en general le valora mucho el libro gordo. ¿Sí? Porque lo ve como una inversión de tiempo, una inversión ven que es un libro que en el fondo pasan cosas. Porque uno podría pensar al revés, ¿no? Uno en este tiempo tiene tan poco tiempo, y valga la redundancia, que quiere leer, pero salir rápido de un libro. Pero fíjate que si uno hace un ejercicio matemático, es bastante frío. Digo frío porque la literatura en general no debería ser vista de matemáticas, sino una lista de los 10 libros más vendidos todos los años, desde el momento de 1960 en adelante, o incluso de los 20 libros más leídos de todos los tiempos, son libros que tienen sobre 300 páginas. O sea, son libros largos. ¿Y qué ves tú en ese libro? Aparte de lo que me decías, lo de la inversión. Veo que el lector compulsivo de novelas valora mucho la novela que tiene harta historia. O sea, mientras más larga sea la historia, relato, donde que puede pasar más de un par de días dentro del libro. Metido en un mismo capítulo. Metido en un mismo capítulo, y siente que la historia no es superficial, que no es una anécdota, sino que es algo grande. ¿Te fijáis? Y en eso está el verbo Kaufman, del autor de Logia, que se presenta aquí como el libro Revelación del 2014, que se llama Francisco Ortega y ha estado esta mañana en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Espera que les vaya igual de bien al verbo Kaufman que a Logia. Le está yendo bastante bien. ¿Le está yendo bien? Sí. La vara queda bien alta. Sí, de hecho es muy raro porque estoy como con dos libros en el ranking. Eso es rarísimo. ¿Y las publicaciones de Logia en Argentina ahora, y en otros países? Marzo, comienza todo eso en marzo. Decías tú, ahora sí se ve... Ahora sí. Ahora sí se ve porque son países con industria. Sí. Es muy, muy inusual estar con los dos libros en el ranking. Alguien me decía, eres como Queen en 1980, que tenía 2 discos que es muy extraño. ¿Y en Argentina te da un poco de susto que salga o...? Mira, yo en Argentina publiqué una novela gráfica que le fue muy bien, que se llama Mochadic. ¿Ya? Que se publicó acá también, pues se publicó el 2013, luego se publica en Argentina y ahora se publica en Colombia. Y en Argentina por lo menos a Mochadic le ha ido muy muy bien. Ganó el premio Mejor Novela Gráfica Extranjera el año pasado. Así que quizás haya un antecedente. Así que podría tener un buen camino adelantado. Francisco Ortega, muchas gracias por venir. No, gracias que te vaya muy por la bien, mucha invitación. suerte.